Se acabaron los días festivos, se ha acabado ya la Navidad y volvemos a nuestra habitual tertulia en directo aquí en la 8 Palencia en la tarde de los viernes. Como siempre, muy bien acompañados. Comenzamos este 2021 aquí en el estudio de la tertulia con Manuel Novejón. Muy buenas tardes, Manuel. Un placer volver a la tele. Bueno, feliz año, no sé si se puede decir Sí, todavía, se ¿no? puede A estas decir, alturas. hasta abril casi. Pero se ya, puede decir. ya, a partir de esta semana ya. Bueno, hasta abril, mucho lo frío, ¿no? Eso es. ¿Qué tal esas atípicas Navidades, Manuel? Bueno, pues atípicas, es el mejor adjetivo que podemos encontrar. La verdad es que no vamos a estropearlo, yo por lo menos lo considero así, no vamos a estropear un buen camino que llevábamos muchos meses andado por excederme 20 minutos, una hora, 2 horas. Creo que la gente se ha sabido mayormente comportar, aunque ha habido de todo, obviamente. Toño Casas Simón, muy buenas tardes. Muy buenas Bienvenido tardes. También. Muchas Feliz gracias. año. Igualmente. Y usted también, atípicas, como decíamos Manuel y yo. Atípicas, Navidades. sí, más íntimas, con menos aglomeraciones en casa. Quienes estamos acostumbrados a que se junte mucha gente, pues estas han sido muy diferentes porque No han parecido Navidad, hemos pasado ¿verdad? de ser 22 a ser 2. Entonces pues se ha notado mucho, pero bueno, si hay que hacerlo así, el año que viene esperemos que sean como las que conocíamos. Eso es, ya volverán esas celebraciones, aunque de momento ni mucho menos volvemos a nuestra antigua normalidad, a la normalidad a secas. Hoy se ha publicado en el boletín oficial de la comunidad, ya es oficial esa prórroga mientras dure el estado de alarma, ya saben, decretado a nivel nacional, del cierre. Habrá cierre perimetral de la comunidad mientras dure el estado de alarma a nivel nacional. El toque de queda se queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y se prohíben las reuniones sociales en la vía pública de más de 6 personas. Bueno, pues aparte de esas normas generales más estrictas para la comunidad, Palencia es una de las 3 provincias donde hay unas restricciones más duras. Suben los casos en Palencia, preocupa la situación de la provincia y anunciaba el presidente de la Junta ayer estas nuevas medidas que finalmente entran en vigor el domingo. Vamos a escucharle. Se clausura el interior de la hostelería y restauración, salvo en lo que se refiere a la comida a domicilio y la comida para llevar a casa. Se mantienen las terrazas exteriores, debiendo cumplirse estrictamente las medidas de aforo y de seguridad. En segundo lugar, el cierre de las grandes superficies comerciales, no afectando al pequeño y mediano comercio minorista, cierre de instalaciones y centros deportivos para la realización de la actividad física que no sea al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial. En todo caso, queda prohibida la asistencia de público a eventos deportivos que no sean al aire libre. Y en cuarto lugar, el cierre de las salas de juego, apuestas y de bingos y todo el sector del juego. Bueno, comentamos siempre en la tertulia, Toño, que los temas vienen a ser más o menos cíclicos, ¿no? Que los problemas de la provincia y los problemas de la nación suelen ser bastante parecidos, resurgen, pero esto casi no da tiempo ni a cerrar el círculo y vuelven otra vez los hosteleros a tener que cerrar el interior de sus bares, gimnasios tienen que volver a cerrar el interior de sus instalaciones. ¿Un cierre justo? ¿Cree que les maltratan demasiado? ¿Cómo valora esta situación? Lo primero es decir que no solo es el problema de todo el país, de toda España, de todo el mundo casi, ¿no? Es un ciclo que todavía creo que viviremos alguna vez más, el de estar un poquito más bajos y un poquito más altos, pero bueno, había quien veía esto como algo esperado después de la Navidad, porque sí que es cierto que aunque en lo colectivo intentamos ser mucho más restrictivos, sí que es cierto que las restricciones se han levantado. Unos piensan que no, yo pienso que quizá no se tenían que haber levantado tanto las restricciones de movilidad. Entonces esto nos lo esperábamos. Y los hosteleros en Palencia, si hablabas con ellos estos días, pues también se lo esperaban, que algo podía pasar. Lo que a lo mejor no esperábamos es que se cebasen otra vez con nuestra provincia. Y lo que también se echa de menos es un poco de que alce la voz el alcalde de la ciudad o la presidenta de la Diputación, pues porque creo que sí que son excesivas. Yo no sé si son necesarias, son excesivas, pero puede que sean necesarias también. En el caso de que lo sean, que quizá en la Junta de Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León tenga una información mucho más profunda que la nuestra,
pues lo que sí que se echa de menos es que se implementen ayudas o las ayudas suficientes para que los sectores que más lo están sufriendo ahora mismo, como puede ser la hostelería, quizá la hostelería porque es el más visible, pero hay otros sectores que están detrás de la hostelería que lo están pasando también mal. Entonces, el hecho de que lo esperable sea que pueda pasar esto, pues también es deseable que venga acompañado de ayudas directas, porque bueno, en un momento de coyuntura como fue el mes de marzo, abril, mayo, pues se hizo urgentemente un plan para dar créditos con cierta facilidad, pero ya los créditos ya te dicen que ya no valen. Es decir, que ahora lo que es necesario es implementar ayudas directas y ayudar al sector. Y yo es que echo de menos, primero, que la Junta de Castilla y León implemente ayudas, porque lo están haciendo otras comunidades autónomas. Y segundo, pues que alguien alce la voz en esta provincia y no solo los partidos de la oposición, que aquí gobiernan los mismos la Junta que las dos instituciones más grandes que tenemos en la provincia, que son el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación, y aquí yo no oigo a nadie decir absolutamente nada y no poner el grito en el cielo o protestar de por qué a Palencia se le maltrata más que al resto, que repito, no sé si son necesarias, pero sí que deberían venir acompañadas de las ayudas que también son necesarias. Bueno, a ese respecto también lo que pasa es que ha pasado un poco de soslayo con tanta medida que hemos tenido que dar durante las últimas horas. Sí que es verdad que luego salía también el propio presidente de la Junta asegurando que va a haber, por ejemplo, 20 millones de euros en ayudas directas para los hosteleros. Lo que hace falta es que luego se aplique como se debe, porque el hecho de ver un solo céntimo a quien sea, eso te deja fuera de las ayudas y después de muchos meses es complicado, ¿no? Hay complicación y lo normal sobre todo es, que es triste, pero es así, lo normal es que haya alguna trampa por ahí detrás todavía, pues de alguna deuda que se tenga con alguien, pues porque al final tienes que intentar salir a flote, ¿no? Respecto a lo que decía Toño, yo era esperadísimo. Me daba la sensación, no sé si tanto como cerrar por completo, si hacer un horario más limitado, pero daba la sensación que iba a ser así, porque siempre ha sido además el primer sector, o de los primeros sectores en los que se ha fijado. Respecto a la respuesta institucional, siempre han dicho que va a primar el criterio sanitario. Si ellos tienen esos datos y acaban diciendo que los hospitales, o el hospital en este caso de Palencia, está pues con una alta ocupación y que la incidencia ahora 7 días, antes a 14, en esta nueva normativa que tenemos ahora, que van a fijarse los últimos 7 días, es muy grande y hay que cerrar, pues hay que hacer un sacrificio, desde luego, las ayudas tienen que llegar, porque llega un punto en el que no hay retorno. O sea, veíamos los datos de SEPE, que no sé si vamos a hablar luego de ello, pero claro, es que cuando te encuentras que en esos datos el 60 y pico % de los desempleados nuevos en el último mes, un mes que ha sido malísimo, 424 vienen del sector servicios y muchos seguro vienen de la hostelería, pues quiere decir que allí donde se ha puesto más restricción ahora mismo hay más paro. Y es la verdad, o sea, esto no se puede esconder. Entonces, yo creo que las ayudas llegan un pelín tarde y después de 3 ciclos que han sido, yo creo, pues como losas. Para determinados sectores han sido como losas, porque ahora estamos hablando de 14 días. La última vez que pusieron 14 días fueron 5 semanas. Entonces, la situación es muy complicada, es realmente muy complicada. Claro, y no hace para tomarse un café en una terraza, y si abres una terraza no te pueden quitar ayudas porque tienes posibilidad de trabajar. Hay que tener un poco de mesura. Esto no es verano, ¿eh? En verano eso a lo mejor pudo funcionar, el hecho de abrir solo terrazas, porque aquí en verano hace una temperatura más o menos agradable. Tienen terraza y los que se lo han permitido. Quizá la clave sea que la Junta de Castilla y León, que es quien impone y levanta las medidas, se reúna o acuerde con los sectores más perjudicados. Pero eso Toño, es una de las quejas recurrentes y hoy ha sido una de las quejas recurrentes. Y si escuchas a los hosteleros, pues te dicen que después de alguna reunión pues ha sido infructuosa y completamente inútil, porque dicen una cosa y al día siguiente hacen la contraria. Lo que hay que primar, y lo has dicho tú, es el criterio sanitario, si está claro, en eso coincidimos todos, ¿no? Pero bueno, luego la política tiene que jugar, y la política está para eso, tiene que jugar con el interés económico también de nuestra comunidad y el interés sanitario. Es decir, cualquier experto te va a decir que para que no se propague el virus hay que cerrar todo, eso está claro, ¿no? Eso, no hace falta que seamos científicos para saberlo o intuirlo.
Pero sí que es cierto que lógicamente no se puede hacer eso. Y la política lo que tiene que jugar es hasta dónde pueden llegar esas restricciones sanitarias. Y si hay que imponer restricciones porque la sanidad se desborda, pues que vengan acompañadas de, primero, diálogo con los sectores más afectados y, segundo, con un acuerdo para que económicamente se sufra lo menos posible y para que económicamente, como ha dicho Manu, las cifras del paro no nos indiquen que esto puede que vaya muy mal en los próximos meses. Hoy hemos tenido una buena noticia, por cierto, que es que parece que los ERTEs se van a prorrogar, lo cual esto también no solo a los empresarios de hostelería les viene bien, sino que hay que acordarse también de quienes trabajan en la hostelería, que es su principal, que también es su preocupación. Entonces, bueno, pues es una de las buenas noticias que tenemos hoy y espero que se aclaren un poco, porque si os fijáis, esta semana hemos vivido algunos momentos un poco surrealistas. El miércoles sale el vicepresidente de la Junta, el martes o miércoles, y la consejera pidiendo al gobierno un confinamiento total, y 2 días después no solo no hay confinamiento total, sino que las medidas tampoco son mucho más restrictivas que las que eran antes de Navidad, y sí que nos cebamos con 2 o 3 provincias que las cifras son peores, pero que es un absurdo, porque lo hablábamos antes de que empezase la tertulia. En Palencia, pues si no puedes ir a comer en Palencia, pues ¿dónde vas a irte, no? Entonces eso nos perjudica muy seriamente. Entonces, bueno, lo primero sería aclararse un poco, y segundo, que hay sectores que sufren y habría que hablar con ellos e implementar esas ayudas. Yo sobre todo destaco de lo que dices, Toño, una cosa, y es que es lo que se ha percibido más en la jornada de hoy que las otras veces que se ha cerrado la hostelería. Que hoy los hosteleros argumentaban, hace un mes han dicho, vamos a contar con vosotros para tomar decisiones, vamos a reunirnos, y esta vez no ha habido ningún tipo de reunión. Es algo que encima parece, porque lo estábamos todos barruntando desde hace días, que era una decisión que se iba a tomar. Entonces, el no haber contado con el propio sector, bueno, pues ya hacía intuir que se iban a tomar medidas drásticas. Y respecto a lo de separar por provincias, pues pasar de hombre, obviamente, lo que seguramente funcionaría mejor es que parásemos todos 15 días, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero eso no se puede hacer, o por lo menos no están dispuestos a hacerlo tan a la ligera, a tener las armas legales para poderlo hacer. Pero, claro, ¿va a ser suficiente el hecho de que hayamos visto cómo se reducen el movimiento, la movilidad aquí en Palencia, para que nos lo tomemos lo suficientemente en serio y no vayamos a Valladolid el fin de semana que viene? ¿Ya solo con eso vale? Porque yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la medida te la doy dentro de 15 días. Este fin de semana no, porque están abiertos todavía todos los establecimientos hosteleros hasta el domingo, pero te la digo el fin de semana que viene, a ver dónde está la gente de Palencia. Si se ha quedado en casa. Eso es lo que os iba a preguntar, que una de las polémicas que ha suscitado estas medidas más restrictivas de la Junta para 3 provincias, la queja de hosteleros, pero también de los comerciantes que dicen, oye, estamos en periodo de rebajas y si la gente puede comer en Valladolid o puede tomar algo en el interior de un restaurante, pues igual se va allí de rebajas, ¿no? Aprovecha ya el día y, bueno, pues sería un varapalo también para los comercios de Palencia, que como vemos en las últimas fechas, pues tampoco tiene muy buen camino, claro, ¿no? Tampoco es que lo ve cualquiera, o sea, es un movimiento natural de cualquiera. Están cerquita León, con su atractivo gastronómico, Burgos está ahí mismo, Valladolid, etcétera. Es decir, ¿quién piensa que la gente de Palencia se va a quedar en Palencia? Que mucha gente se quedará, no digo yo que no, pero es cierto que la gente... Deberíamos. La gente se va a ir. La cosa está complicada como para ser responsables. Se va a ir a otras provincias, entonces, pues quizá eso no se ha valorado, o si se ha valorado poco... No, el argumento, yo por ejemplo... Poco se ha tenido en cuenta. Hoy he entrevistado al delegado territorial de la Junta y me decía que obviamente se va a estudiar y que de hecho la semana que viene se va a poner encima de la mesa si esos confinamientos perimetrales se hacen más pequeños, bien sea por unidad por zona básica de salud o por provincia. Y me comentaba que, claro, eso aplicarlo, se puede decir, aplicado está, pero eso luego hay que cumplirlo y sobre todo hay que tener los medios para que eso se cumpla, y eso parece que todavía no existe o que no hay posibilidad de que exista. Hombre, pero ya la gente te desplazas un poco con el run de que puede que me multen, ¿no? Ya, si me paran, pero es, ¿de qué vale? Es disuasorio. Es disuasorio los primeros 5 días. Estamos hablando de 15, que serán ampliables posiblemente.
Otro de los asuntos, vaya lío también con los porcentajes de las vacunas en cada comunidad, en cada provincia. En Palencia parece que va a buen ritmo esa campaña de vacunación y hemos conocido que si todo sigue ese ritmo en esta campaña, el martes que viene estén vacunados trabajadores y residentes de todos los centros de mayores y centros sociosanitarios de la provincia. Bueno, estos son datos que manejan desde atención primaria, porque luego se comenzaría con la vacunación de los profesionales del hospital, de los hospitales de Palencia, y eso ya depende de riesgos laborales del propio hospital. Bueno, no llevamos mal ritmo, hay que tener en cuenta que, claro, tienen que recibir una segunda dosis también todas estas personas vacunadas, pero bueno, ojalá que siga así, Manuel. Sí, bueno, ha habido algún problemilla porque hay algunos puntos de la provincia donde en las residencias de mayores hay algún brote, más o menos importante, y eso hace que toda la residencia de momento paralice esa vacuna, porque no se puede entrar allí tan alegremente. Sí, mientras haya brotes, nada. Eso es. Entonces, bueno, eso puede que nos aleje un poco de ese objetivo de que el martes estén todas las residencias de mayores ya con la primera de las dosis repartidas. En cuanto al ritmo, bueno, se reciben aproximadamente unas 3.000. El criterio hasta hace 2 días era efectivamente reservar una segunda vacuna, que es cuando realmente hace efecto. La primera hace de aviso, crea los primeros anticuerpos. Cuando llega esa segunda es cuando realmente creamos anticuerpos y cuando realmente a la semana siguiente somos inmunes. Y parece que van a llegar las suficientes vacunas como para que no haya que guardar todo ese material, todas esas vacunas 21 días para garantizar que se pone esa segunda dosis. Eso es una muy buena noticia que puede que acelere un poquito las cosas, pero bueno, de momento con calma, no sé qué pensar, si pensar en Israel lo está haciendo muy bien porque lleva un montón de vacunados, o pensar Francia lo está haciendo desastrosamente mal porque lleva muy pocos. Bueno, aquí tenemos para todos los gustos, poco no hace falta salirse de España para hablar de diferentes ritmos. Sí, poco a poco. Lo que pasa que también yo ahí sí que echo de menos un poco más de empuje por parte de gobierno central. Tiene que tomar las riendas para este tipo de cosas. Tiene que tomarlas, pero además de verdad, tiene que ser de verdad una labor de Estado, porque al final es lo que lleva esperando la gente un año. Es verdad que todo lo que depende de las comunidades autónomas también son Estado, ¿eh? No es un ente Pero exterior. Las comunidades autónomas forman parte del Estado y el Estado tiene repartidas sus competencias, y pero son las comunidades autónomas quienes tienen que ir a poner la inyección. Esas competencias que efectivamente están derivadas a las comunidades autónomas, hay que tener en cuenta también en el estado en el que estamos, que sigue siendo un estado de alarma hasta el próximo día 9 de mayo. Entonces yo creo que ahí deberían de haber presionado para que el conjunto del país hubiese funcionado de manera uniforme, haber puesto ciertos criterios. Ya no te estoy diciendo obligatoriedades, pero ciertos criterios. Eso sí lo he echado de menos en las últimas horas, porque yo pensé, cuando llegue la vacuna de verdad vamos a demostrar, lo digo por las primeras imágenes que veíamos, que el despliegue fue colosal. Puede haber fallos, porque al final esto es un proceso muy complicado, se juega con temperaturas y tal, pero yo pensé que iba a haber más uniformidad, porque iba a haber como una guía, digamos, y no, de momento no la estoy viendo. El ritmo desigual, ¿no?, entre comunidades. Toño, lo cierto es que la vacuna ha venido como una esperanza para que esto pase y volver a nuestra vida normal. Y somos un poco ciclotímicos en general. Lo que hace 15 días era la gran noticia, parece que nos ha dado el bajón, pues porque ves que Madrid va retrasado, porque Cantabria también, Extremadura vacunó a pocos, Asturias a muchos. Yo creo que tampoco nos tenemos que dejar llevar de un día para otro por el desánimo ni por la euforia, ¿no? Entonces, yo no creo que vaya a haber mayores problemas. Es decir, yo creo que los ritmos en Europa están siendo más o menos uniformes, quitando un par de países como Dinamarca o Israel, que están yendo muy rápido, pero en el fondo de la carrera, digamos, yo creo que vamos a llegar medianamente bien. A partir dentro de 15 días, pues empieza a distribuir otra de las vacunas que también va a ser efectiva y con un mantenimiento muchísimo más sencillo que la que tenemos ahora. Sí, y AstraZeneca también lo tiene prácticamente Entonces, bueno, vamos a confiar en que las cosas vayan bien y que las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia de ejecutarlo, porque el Ministerio de Sanidad no tiene personal para eso, que el personal es de las comunidades autónomas, yo confío en ello. Otra cosa es que quien llama la atención, y me estoy refiriendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que enseguida abren la boca para quejarse por todo y para montar jaleo por absolutamente todo,
pues el abrir la boca quiere decir que te fijes más en lo que haces, ¿no? Que nadie se ha fijado tanto en lo que hace Cantabria o Extremadura como en lo que hace Madrid. Bueno, pues si tú ves que tienes pocas vacunas, que quieres más, luego resulta que no las has puesto, bueno, pues te callas, lo haces y ya está. Y colaboras como Estado que eres en que todo esto sea un proceso que nos lleve a un puerto a todos. Porque lo que se ha convertido en una esperanza, con la merecida prudencia, pues no lo podemos convertir en un arma que nos arrojemos unos a otros. Vamos a ser prudentes, constantes, y vamos a confiar en las administraciones que tienen la labor ahora mismo de aplicar esas vacunas. Lo que sí que me da la sensación es que el debate que había antes de llegar las vacunas, de si eran seguras, de si no eran seguras, ha quedado como un poco relegado, ¿no?, en cuanto ha empezado la campaña de vacunación en nuestro país. Yo por lo menos lo percibo así, ¿no?, que la gente está como igual más tranquila, ¿no? No ha habido grandes incidencias, no ha trascendido ningún caso raro, ¿no? Yo conozco ya alguna persona que ya le han vacunado, además muy cercanas. Y pues no ha pasado absolutamente nada, digamos. El escozor, un poco de fiebre esa noche, en algún caso, pero ya está. No todos, ni siquiera todos, al final. En algún caso sí, pero es decir, que afortunadamente ese debate se ha dejado un poco atrás, porque ya bastante tenemos como para encima preocuparnos por cosas que no merecen la preocupación. Tú mantén a 5 personas con tu prestación que no te llega para nada. Hay mucha gente así. Trabajaba en hostelería. Pues sí, pues se ha notado mucho porque han cerrado muchos bares y los que no han cerrado pues te despiden porque no pueden con la situación, está claro. Aquí solo funciona ahora lo que es la comida y las funerarias, por desgracia, que son los que no les falta trabajo. Pues parece que con la pandemia está subiendo, pues mal. Todo lo que sea que suba el paro, mal. Era la voz de los palentinos ante los últimos datos del paro de 2020. Acababa el año, como era también de esperar, con malos datos para el desempleo. Palencia era la provincia de toda Castilla y León con mayor número de parados. 665 palentinos perdieron su puesto de trabajo durante el mes de diciembre, lo que supone una subida del paro para terminar el año del 6,62%. La nuestra es la provincia de todo Castilla y León en la que más ha crecido el desempleo. De hecho, esa subida dobla la que se ha registrado a nivel regional, que se sitúa en poco más del 3%. Un nuevo golpe para el empleo y un negro final para un año en el que solo en Palencia se han destruido 1.700 puestos de trabajo, por lo que ahora mismo hay en la provincia un total de 10.708 personas apuntadas a las listas del paro. Es decir, el desempleo en un año ha crecido casi un 19%. Son datos malos además para todos los sectores, aunque el principal afectado vuelve a ser el sector servicios, con 424 parados más. En la construcción, 56 desempleados más, y aumenta considerablemente el desempleo también en la industria, con 106 empleos destruidos en los últimos 31 días. Variación negativa también en agricultura, con 45 parados más. Cabe destacar además que de los 5.800 contratos firmados durante el mes de diciembre, tan solo 268 han sido indefinidos. Malos también los datos de afiliación a la Seguridad Social, ya que Palencia perdió en 2020 744 afiliados, lo que supone una bajada del 1,16%, y el mes de diciembre no iba a ser ajeno a esa tendencia. Un mes en el que se perdieron 527 afiliados, lo que supone un 0,83% de bajada. Bueno, pues antes de escuchar la opinión de Manuel y de Toño sobre los datos del desempleo que cerraba 2020, del último mes del año pasado, hablamos también de que en esos datos no están incluidos las personas que están en ERTE o que lo han solicitado desde el pasado mes de marzo, y según datos de la Junta se han solicitado 2.305 expedientes de regulación de empleo. Han afectado a 11.926 trabajadores. Ahora mismo siguen en ERTE 1.940
43 del sector más afectado, hostelería, seguido de comercio y también construcción o turismo. Y como adelantaba antes Toño, cuando hablábamos de la situación de la hostelería, hoy se anunciaba esa ampliación de los ERTEs, de los que se van a beneficiar, bueno, pues numerosos propietarios hosteleros y distintos sectores. Bueno, mal año para el empleo en Palencia. Pues sí, el virus, la pandemia, pues lo impregna absolutamente todo, y como no podía ser de otra manera, el descenso en la economía y el varapalo económico que ha supuesto todo, pues el empleo es el primer perjudicado y por extensión quienes pierden el empleo. Lo de los ERTEs pues es una noticia estupenda, pues porque al final son 11.000 personas que no han pasado a engrosar esa lista del paro, y que por lo menos hasta el 31 de mayo pues tampoco la van a engrosar. Está claro que hay que esperar una recuperación económica para que esto vaya bien, porque ya no solo influyen las restricciones, sino nuestra propia autorrestricción, el miedo al consumo, el miedo que hay a cambiar de coche, a irte de vacaciones porque no sabes si lo vas a poder hacer. Entonces, pues ese miedo y esa falta de confianza en el futuro es lo que provoca también una merma en la economía. Al final es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, la esperanza que hablábamos antes, que es la vacuna, pues a ver si eso provoca que por lo menos en el año 2021, a final del año 2021, el saldo de parados sea considerablemente menor al que ha habido en el año 2020. Es decir, que nos encontremos con que a finales de 2021 la situación, sobre todo de la gente que más necesidad tiene, pues ha mejorado ostensiblemente. Sobre todo por el tema de los ERTEs, porque los ERTEs tampoco hay que engañarse, es una ayuda que al final prolonga, digamos, la esperanza de mantener un negocio abierto, que no es poco, desde luego, que no es poco. Lo que pasa que ¿cuántos de esos ERTEs al final van a acabar en desempleo? Eso es lo realmente preocupante. Yo me hacía gracia bastante, además, el otro día cuando salió el viceconsejero de la Junta de Empleo, Sobrino, hablando de que donde más habían aplicado restricciones, más había subido el paro, se quedó calvo. Obviamente, esto es algo obvio, y a mí me produce una gran tristeza por una razón, porque a diferencia de otras provincias de la comunidad, de otras comunidades autónomas, Palencia tenía o yo por lo menos tenía una esperanza de que Palencia podía, no voy a decir salir fortalecida porque nadie va a salir fortalecido de esto, pero tenía la esperanza de que tuviese una recuperación más pronta que en otros lugares, porque aquí no dependemos del turismo, porque aquí al final, bueno, pues digamos que lo que consumen unos es para bien de otros, y bueno, pues la economía puede llegar a considerarse como muy local, porque al final, salvo excepciones grandes, Fasa o las galleteras o tal, que eso sí tienen grandes exportaciones, al final Palencia como que se podía salvar a sí mismo. Y estamos viendo que esa esperanza que por lo menos yo tenía está cada vez más difícil, porque seguimos viendo cómo cada mes cae más, cada vez cae más. No ayuda tampoco la situación, no ayuda a los cierres, no ayuda tal, pero yo tenía esa vaga esperanza de decir, vamos a salir un poquito antes que el resto, porque en Palencia, al final, consumiendo los de Palencia para los de Palencia, vamos a salir antes. Y eso se ha torcido un poco en los últimos meses. Eso le puedes dar la vuelta a eso y ver cómo están comunidades donde el turismo tiene un peso en el PIB, sí, en obvio. el PIB que alcanza casi el 40%. Obvio, pero yo pensé que íbamos a salir más... Porque te asomas a Canarias o a Mallorca y el drama es muchísimo mayor que aquí, y ya es decir, ¿no? Sí. Entonces, al final una economía no es una economía circunscrita a un territorio. En un mundo global como en el que vivimos es imposible pensar que no te puede afectar nada de lo que hay alrededor. Hay economías preparadas tecnológicamente y de otra manera que quizá lo aguanten un poquito mejor que una economía que depende mucho más del turismo que el resto. Aquí sí no dependemos de eso, por eso yo tenía la esperanza de... Pero sí estamos en una sociedad que depende del turismo. La sociedad española, la economía española depende del turismo en un porcentaje muchísimo más alto que cualquier otro país de la Unión Europea, y eso pues lo hemos notado pues como lo tenemos que notar. Entonces, ahí nuestra esperanza de que este año sea muchísimo mejor, porque que el turismo funcione quiere decir que funcionan más cosas.
y al final... Lo que pasa es que va a ser muy difícil sacarnos también determinadas espinas de la cabeza, Toño. Después de un año viviendo bajo restricciones... Va a ser muy difícil este año también. Tú miras una fotografía ahora mismo, que en otro momento no te hubiera llamado nada la atención, ves una fotografía con 5 personas demasiado juntas y mascarilla, ya te está, la astilla esa te está perforando, y va a ser muy difícil quitársela Si casi lo ves en una película donde nadie lleva mascarilla, ya te resulta extraño. Sí, ¿no? El programa de televisión que a lo mejor es en una redifusión, lo ves y dices, pero no lleva nada de mascarilla, estaría grabado de antes, ¿no? Claro. Y luego es una película apocalíptica y tampoco te resulta tan rara, ¿no? Bueno, ¿y por qué no? Ya después de lo del Capitolio también, que luego también, hablaremos, ya nos esperamos cualquier cosa. ¿Temen por alguno de los sectores fuertes, tradicionalmente fuertes de Palencia? Agroalimentario parece que le va bastante bien, ¿no? O por lo menos al inicio de la pandemia así nos lo transmitían, pero yo no sé si sector como el del automóvil, etcétera, se puede ver lastrado también por esta situación. El sector del automóvil es el que más nos debe preocupar siempre, ¿de acuerdo? Sobre todo en una economía como la que ahora están, perdona Toño, disculpe, estaban ahora, ¿no? Con el convenio colectivo. Terminó el día 31 de diciembre. Sobre todo una economía como la palentina, que depende tantísimo de la industria del automóvil. Esto pues nos debe llevar a pensar otra vez, que no sé por qué no lo hemos pensado muchas más veces, que hay que hacer algo en esta provincia, en esta comunidad, porque en el momento en el que como se suele decir, en el momento en el que la fasa estornude, pues toda la provincia se resfría, ¿no? Y esto pues puede ser muy triste en el futuro. Entonces ahora tenemos una oportunidad de crecer en otros ámbitos y en otras ramas de la economía. En los próximos años, en los próximos 3 o 4 años, pues va a haber muchos fondos europeos que van a estar dedicados precisamente a eso, y tenemos que saber aprovecharlos, tenemos que saber gestionarlos y tenemos que saber ver dónde hay que invertir para que la FASA siga aquí, obviamente, porque es una buena cosa que siga aquí, pero que haya más sectores que puedan tirar de la economía palentina si un día la FASA se resfría, aunque sea un poquito, ¿no? Entonces, a ver si sabemos gestionarlos, como digo, y no dedicarnos a levantar plazas y hacer variantes sin terminar, etcétera, que esto, como ya hemos visto en el pasado, ¿no? Eso es una oportunidad que tenemos ahora de cara a estos próximos años. Y desde luego lo más preocupante seguramente es FASA, también por lo que decía antes Toño, la gente no se compra tampoco tan alegremente coches ahora, está costando mucho sacar adelante producto en general, y bueno, pues un automóvil es un producto caro, pues un producto que te lo piensas. Que te lo piensas, necesitas tener cierta estabilidad para permitírtelo. A mí me gustaría que tampoco se puede acceder a todas las peticiones que tenga FASA, porque hay ocasiones en las que FASA ha exigido ciertas cosas y luego los gobiernos han involucionado para apoyarle todo lo que, y al día siguiente vuelven a por más, porque también las grandes empresas hacen ese tipo de movimientos. Yo lo que espero y deseo es que cuanto antes lleguen a la firma del convenio colectivo, porque eso es intranquilidad para los trabajadores e inestabilidad para los trabajadores. No hace ningún bien que venga el representante de Francia cada 15 días y ponga un tope más alto que los 15 días anteriores. Yo espero que cuanto antes se llegue a un acuerdo en ese sentido, porque va a ser tranquilidad para todos, para los trabajadores y por ende para la provincia, porque como decíais, al final lo que pasa en FASA, aunque no trabajes en FASA, te acaba afectando. Sí. Más debilitado quizás está el comercio, ¿no? Que muchas veces lo hemos hablado, que también depende un poco de que está en nuestras manos, ¿no? El mirar pero hacia eso los propios palentinos. De cercanía. Eso los propios palentinos somos los que tenemos que darnos cuenta. Pero es que, a ver, yo creo que tampoco tenemos que desviar el tiro. El comercio al final es el último eslabón de una cadena económica. Cuando hay prosperidad hay comercio, y cuando hay prosperidad la gente consume, y cuando hay gente la gente consume. Pero no nos despachamos todos los años con 1000 jóvenes que se van de nuestra provincia, y son 1000 jóvenes formados. Y de ahí menos paro también. Y de ahí quizá menos paro, pero no podemos pensar que el comercio vive de las buenas intenciones. El comercio vive de una economía que esté viva. Y últimamente pues las noticias con las que nos desayunamos, como el cierre de Zara, etcétera, pues a lo mejor son síntomas también, y entristece mucho que las administraciones no lo vean tal y como es. Claro, pero ahí no pueden hacer tampoco demasiado. Sí, en el caso de Zara no pueden hacer demasiado, porque es una cosa coyuntural de la propia marca. En eso estamos completamente de acuerdo. No digo que puedan hacer algo contra el cierre de Zara,
pero es un síntoma. Sí, es un sí. síntoma de que algo pasa en esta ciudad. No, el síntoma le ves muy fácil, asómate a la calle Mayor y mira a ver cómo está. Entonces, lo de Zara es una confirmación del síntoma y de la enfermedad que tiene esta ciudad. Y la enfermedad que tiene es de una falta de prosperidad muy grande. Y las administraciones pues deberían verlo. Y no vale hacerse trampas al solitario y autocomplacencia de que el año que hemos terminado ha sido fantástico, si no es por la pandemia, no, porque el año anterior fue exactamente igual de malo y ahora estamos así porque los anteriores también han sido malos. Es decir, que hay que ser un poco más serios y en el momento en el que la economía esté más viva, haya más gente, haya más oportunidades, más trabajos cualificados que al final generan una economía mucho más rica. Habrá más gente que trabaje, más gente viviendo en Palencia y más gente que consuma. Y si hay más gente que consuma, habrá más tiendas. No, es el círculo. Entonces, lo que está pasando en la calle Mayor, que al final es lo que está pasando en todas las calles de Palencia, no solo en la calle Mayor, pues es el síntoma de que esta ciudad está como está. Y parece mentira que el ayuntamiento no... Lo que pasa es que también hablábamos, Toño, que tampoco puede culparse únicamente las instituciones. Estábamos hablando hace un momento de que si el fin de semana que viene, porque no está nada aquí abierto, nos vamos a ir a comprar a Valladolid o a Burgos o a León o donde sea. Y eso no hace falta que nos cierren para que se produzca con demasiada asiduidad. Eso es una cosa que deberíamos de mirarnos todos. Pero a lo mejor puede venir uno de Burgos aquí y decir, vamos a pasar el sábado a Palencia. Difícil. Vamos a verlo difícil. Pues a eso es a lo que voy. O alguien de Madrid que diga, vámonos, no digo ahora, obviamente que hará la situación, pero alguien de Madrid que diga, vámonos a pasar este fin de semana Palencia, a pasar el fin de semana y comemos allí, vamos allí de ocio y hacemos compras en Palencia. Exactamente, que pueda uno de Palencia irse mañana a Burgos a comprar. Aquí tenemos demasiada tendencia a hacer eso. Desee venir, ¿no? En vez de salir. Si viniese la misma gente o más de la que se va, pues todo iría muchísimo mejor. Pero ese campo tampoco está bien. Al final somos la provincia de España con menos pernoctaciones. Eso también es el síntoma de algo. Eso es el síntoma de que aquí tampoco viene nadie o viene la suficiente gente como para que el saldo de los que vienen y los que se van pues no salga perjudicada la ciudad. Y en el fondo es una pescadilla que se muerde la cola y repito, que son las instituciones las primeras que tienen que ponerse a ello. Pero no las únicas, Toño. Quizá no las únicas, quizá todo depende de todos, pero te digo que si al final hay comercio, hay riqueza, hay trabajo, hay puestos de trabajo y hay dinero, entonces la gente consume. Y olvidarnos también un poco del comercio online y esas cosas que tanto daño hacen. Al final es un poco todo. Es el comportamiento que tiene cada uno a la hora que sale de casa a hacer su compra. No es más que eso, pensarlo un poquito más. Yo para mí eso también solucionaría, no lo sé, pero es complicado, es muy complicado. Bueno, pues la suma de todo un poco. ¿Cómo vivieron el otro día lo que ocurría en Washington, el asalto al Capitolio? Hablábamos antes de películas apocalípticas que ya nos parecen un poco más normales. Hace poco vi una serie que se llama Years and Years, que no sé si la habéis visto, que se va un poco al futuro, al año 2022, creo, ya. Como hace, bueno, ya futuro ya es decir que no. Se iba unos años más allá y había episodios que te chocaban demasiado en ese momento en el que vi la serie. Y lo del otro día del Capitolio, pues ya cuando vi al Señor de los Cuernos y las pieles de bisonte, pues me parecía que estaba viendo esa serie o alguna secuela de esa serie. Sí. Yo, en primer lugar, por lo grotesco te llama la atención, pero creo que es otro síntoma también. Es otro virus que no es la COVID, pero es otro virus que es el populismo y creo que es serio lo que ese virus trae. No sé cuál es la vacuna. Quizá también, ese sí que está difícil, quizá tengamos que ver cuál es la vacuna, pero quizá la vacuna la tengamos que buscar con mucho más ahínco todavía que esta. Y este virus que es el populismo, pues está no solo está en el Capitolio o en la gente que entró en el Capitolio. En Europa es ferviente, es decir, los ideólogos de quienes entraron en el Capitolio y del presidente que les alentó, los ideólogos están en una escuela en Italia, cerquita de Milán, aleccionando a los partidos de ultraderecha de toda Europa. Y esos partidos de ultraderecha ahora mismo comparten escaño con muchos otros, con los partidos tradicionales de la historia democrática de este país. Entonces,
bueno, pues ese populismo a mí me parece peligroso, y creo que lo que vimos el otro día, pues que venga además de un país que se vanagloria de tener una de las democracias más antiguas y más sanas del mundo, pues es realmente preocupante. ¿Qué les parece cómo ha virado el discurso de Donald Trump en las últimas horas? Fácil, porque vamos a ver, era fácil, porque él alienta, pero no pensaba que iba a llegar a esos extremos, me da la sensación, y tenía ciertas esperanzas, o por lo menos lo pensaba así, de llegar a unas, si no en esta ocasión, en un futuro, dentro de 4 años, volverse otra vez a presentar en elecciones y se le ha cerrado la puerta. O sea, que no sé lo que pasará a partir de ahora, pero parece que se le ha cerrado la puerta porque el partido, en este caso republicano, va a tener que hacer una limpia bastante importante dentro de sí mismo. De hecho, están cayendo. Sí, está claro que le están dando la espalda a todos. Yo, después de lo que he visto en el último año, me niego a pensar que se le ha cerrado la puerta para siempre. Es decir, lo que puede pasar de aquí a 4 años, yo ya me espero absolutamente cualquier cosa. Pero sí que es cierto que a lo mejor se pasó de frenada, sus asesores también le habrán obligado a rectificar, pero no creo que haya curado el mal que tiene Estados Unidos, que repito, no es otra cosa que un virus que nos puede afectar a nosotros también. Entonces, es para preocuparse. Yo estoy preocupado por ello. El problema de esto, Toño, es que esos populismos también se alimentan de los dos extremos. Totalmente. Al final el populismo es populismo. Lo que estamos viviendo es que la sociedad, que se quiere mover un poco entre medias de dos trincheras, no hace más que recibir metralla de arriba. Y además, bueno, pues viene con mensajes que son muy simplistas, que todo lo meten en un mismo tarro, y luego cuando quieren rebatir con alguien que no opina igual, sacan un ejemplo concreto de ese tarro y lo igualan a todo el mismo. Entonces, bueno, es muy complicado de defender por lo simplista que son algunos de los argumentos. Lo que pasa que también es verdad que aquí hay una cosa que pasa ahora y no pasaba, por ejemplo, en los años 70, los años 80, y es el tema de lo de las redes sociales, que eso también alienta mucho, ¿no?, a este tipo de movimientos, porque esto mismo, la sospecha, digamos, de un mal recuento en unas elecciones americanas ha pasado más veces. De hecho, bueno, pues como todo sistema de gobierno, la democracia también tiene algunos fallos y bueno, pues cosas que se pueden ir corrigiendo o no. Bueno, al final entra dentro del propio sistema, ¿no? Este hecho, por ejemplo, ocurrió cuando se presentó la primera vez Nixon, no la segunda vez, que fue cuando ganó. Después se complicó la cosa con el Watergate y demás, pero antes, en la anterior, había sospechas de amaño en esas elecciones, y él no dijo nada. Él no dijo nada, lo sabía. Después se confirmó, de hecho, que hubo ese amaño, y cuando le preguntaron ¿y por qué no lo denunció en su momento?, dijo, bueno, porque creo que era peor para mi país sacarlo que hubiese ocurrido. Este hombre, Donald Trump, eso del América, hacer América grande, no, hacer a Trump más grande. Que es también hubo una sospecha con las famosas papeletas mariposa de Florida, cuando Al Gore perdió contra George Bush hijo, ¿no? Pero digamos que fue a posteriori. Este señor lleva un año diciendo que las elecciones van a ser fraudulentas, es decir, ya, pero escucha, se lleva, de que por eso se lleva, había fraude. Avisó de que iba a haber fraude, es decir, el discurso estaba hecho y la hoja de ruta él la tenía bien. En este punto ahora mismo retomamos, nosotros hablamos según lo que vemos, según lo que oímos sobre lo que ha ocurrido en Washington, pero hemos hablado con una palentina que lo conoce bien la sociedad de Washington y lo que se cuece allí en política. Se llama Raquel Godos, como decía, es de Palencia y ha estado durante 8 años como corresponsal de la agencia AF en Washington. 4 personas muertas, una de ellas por un tiro en el cuello, decenas de heridos, también 14 policías, más de 500 senadores evacuados en el sótano, Donald Trump aislado en la Casa Blanca y sin poder publicar en redes sociales por incitar al odio. Ese es el resultado del asalto al Capitolio de miles de seguidores de Trump que se niegan a aceptar el resultado de las urnas. Que haya un asalto al Capitolio es demasiado fuerte para el imaginario estadounidense. Ellos creen que son tan buenos que no les puede pasar algo así, ¿no? Ella sabe lo que es trabajar en el Capitolio, es palentina de Villada y durante casi 8 años ha trabajado como corresponsal de la agencia EFE en Washington. Reconoce que lo sucedido ayer lleva muchos años fraguándose. El lenguaje del odio, la agitación ha sido parte de su mensaje, incluso cuando era precandidato a la presidencia. Y al final toda esa idea va calando. Una turba armada que tuvo que contar con la complicidad de la policía o el presidente. Llegar al Capitolio o entrar en el Congreso no es tan fácil. Al final hay unos sistemas de seguridad altísimos,
tienes que entrar con pases. Yo creo que ayer hubo cierta connivencia por parte de las fuerzas de seguridad para dejar pasar a esas turbas. Los asaltantes durante horas camparon a sus anchas por el interior del Capitolio mientras mantenían en vilo no solo a su país sino al resto del mundo. Se vivieron momentos de tensión e incluso miedo, por eso ahora confía en que lo ocurrido sirva de ejemplo para el resto del mundo. Yo espero que sea un aviso para las sociedades de otros países de que la extrema derecha es peligrosa. Imágenes que demuestran, asegura, la debilidad de un sistema que sabe venderse bien de cara al exterior, pero que en realidad está lleno de desigualdades, de crispación. Estados Unidos no es ese país idílico que nos venden, y se está empezando a destapar, está empezando a salir toda esa suciedad, y los pilares de un Estado de Derecho pues empiezan a resquebrajar, ¿no? Por delante 2 semanas muy tensas y un reto muy difícil sobre todo para Biden, intentar sanar las heridas, unir a un país más dividido que nunca. Bueno, pues 5 son finalmente las víctimas mortales derivadas de ese asalto. Nos dejaba Raquel Godos distintos titulares, como por ejemplo la complicidad o supuesta complicidad de las fuerzas del Capitolio para dejar entrar a la turba, porque decía que claro, que era casi un búnker, ¿no?, aquello para entrar. Pero son muchos también, ¿eh? Y hay que tener en cuenta otra cosa, que ha habido un año también de pandemia allí, y allí tienen armas, como yo tengo un teléfono móvil ahora mismo. Eso es mucho más difícil de defender. Sí, es cierto. Luego pensándolo, sí que es cierto sí que sorprende, ¿no? que sorprende que... ¿no? Hombre, hemos visto algún policía haciéndose selfies, con alguno de los que entraba, o sea que... Yo que estuve por allí hace un par de años, es difícil acercarse a las escaleras, incluso para hacerse una foto. No es fácil acercarse a las escaleras del Capitolio, aunque sí que puedes circular alrededor, pero bueno, yo creo que si ven venir a una marabunta con banderas, fusiles de asalto, etcétera, etcétera, pues no dan el mismo, dan un poco más de miedo del que podía dar yo acercándome, acercándome por allí con una cámara de fotos. Pero el problema de eso es que si hay alguna imagen que se ve desde el interior antes de que entrasen, justo cuando estaba arengándoles Trump, que era lo que estábamos hablando antes. Es que a las mismas puertas está justo arengándoles. El propio presidente te está diciendo es eso, que adelante. Entonces sí que es curioso que se entre, porque en el Congreso, quien haya ido alguna vez sabe que en el Congreso de los Diputados no se puede entrar tan fácilmente. Es decir, es más, no se puede tampoco subir uno a las escaleras a hacerse una foto. Si lo habéis intentado alguna vez, enseguida hay un policía que te echa el alto. Entonces sí que chocó la situación. Sí, luego también tardó en llegar muchísimo los refuerzos, que los tiene que enviar el propio presidente, obviamente. Bueno, sí, llegó a ser el vicepresidente, ¿no? Sí, al final el que tomó el mando. Nacional. Sí, pero lo que decíamos antes, al final este tipo de cosas pues pasan porque ya digo, el tema, por ejemplo, de las redes sociales, el tema del Twitter, el tema de todo esto, al final se le acabó vetando, pero este señor iba dando mensajes sin ningún tipo de prueba de que va a haber fraude meses. Y por muchas veces lanzar un mensaje, aunque sea verdad, en este caso yo creo que no lo es, pero bueno, por muchas veces que lanzas un mensaje eso no se convierte en más verídico. Lo que pasa que pues ese hecho de no tener ese control al final es lo que se está también un poco alimentando a toda esta gente. Me da esa sensación a mí. Mensaje sencillo, de que son de Trump, como quien es del Real Madrid o del Barcelona, sí, ¿no? así es. Las redes sociales y la polarización pues son un alimento para los populismos y para este tipo de personajes. A su vez generan polarización social y política y se alimentan de esa polarización. Es decir, que es un monstruo que cada vez se va haciendo más grande. Se retroalimentan también con la otra parte, con el otro signo político, porque los unos con los otros también, o sea, es que es eso, es que al final, y eso es muy difícil de defender, porque esto ya te digo, si esto pasa hace 20 años o 30 años, este señor tiene que ir a un medio de comunicación a lanzar su mensaje, y el primer día se lo van a comprar. Pero el segundo día que venga sin pruebas, no le van a hacer más caso. Pero en el caso de Estados Unidos, sigue llegando. En el caso de Estados Unidos tampoco hay un contrario, es decir, el contrario es ficticio, porque tampoco hay una masa comunista. Lo que ellos llaman comunista aquí es lo que podría ser un partido más bien de centro-derecha, es decir, llaman comunista a Biden. Que aquí pues estaría en un espectro que se acercaría mucho al centro-derecha. Entonces es un enemigo inventado y al final la extrema derecha y los populismos en general
lo que les alimentan de eso, de crear un enemigo, ya sea interno o ya sea externo. Y así funciona en toda Europa también, en los distintos países donde hay extrema derecha, pues al final hay un enemigo que es el que quiere destruir la patria, el que quiere destruirnos a todos, y es el enemigo a batir en este momento. Y por lo que decía Toño, la era Trump todavía puede traer pollo, no podemos, después de No lo sé. que hemos visto, no podemos decir que esto se ha terminado. No lo sé, me parece que algo tiene que cambiar a raíz de esto. Me da la sensación de que debería de cambiar algo, no lo sé si será. Esperemos. Está una claro esperanza vana. que el nuevo presidente de Estados Unidos no tiene una labor Fácil. Una labor sencilla, eso está claro. Bueno, pues a ver qué nos depara 2021 también en el ámbito político. Yo no sé si son ustedes de Reyes, se hacen regalos en casa, los adelantan y se lo piden a Papá cualquier Noel. Cualquier excusa es buena para hacerse regalos, sí. Algo ha caído. Algo ha caído, han sido buenos sí. este año. He sido bueno yo. Entonces, ha sido bueno usted porque se ha encargado de escribir la carta o porque ha recibido muchos regalos. Eso hace que haya buenos regalos. Bueno, pues nada, el año que viene le mandaremos a Toño que nos escriba la carta para los Reyes, que nos la eche en el buzón. Bueno, es bonito, ¿no?, mantener la ilusión de abrir regalos ese día. Sobre todo en un año tan difícil como este, pues hombre, una motivación habría que tener. ¿No? Sí, teníamos ganas de, sobre todo los más pequeños, ¿no? Que yo creo que además se lo han merecido este año, porque nos han demostrado, sobre todo a los más adultos, que sí que han sabido estar a la altura. Esos sí que son los que han estado a la altura. Yo creo que son los más disciplinados de toda la Todos pensábamos que cuando abrían los colegios y tal, pues, aquello iba a ser un desastre. Y ojo el comportamiento. Veremos a ver ahora a la vuelta, que se ha roto un poco el grupo burbuja que llevaban estas navidades, a la vuelta como... Pero bueno. Bueno, esperemos Tenemos que, fe. como decimos, esos son disciplinados, llevan mascarilla, saben que hay que guardar distancia, o sea que seguro que no hay muchos problemas en los colegios. Pues Manuel, Toño, un placer tenerles con nosotros esta tarde. Un placer estar aquí. Muchas gracias, Lola. Que, bueno, buen año. Les Esperemos. despido como habíamos empezado. Con la ilusión de algunos niños palentinos abriendo esos regalos el Día de Reyes, les despedimos. Ya saben que volvemos la próxima semana, el viernes, con la tertulia de la 8 Palencia. Buen fin de semana. ¿Qué ha pasado, Elena? Han venido los Reyes. ¿Qué es, hijo? Una batería. Sí. Es un Lego. Sí, hombre. Sí, es un Lego, es un Lego, es un Lego. No puede ser. No. Infinito quieres ser infinito quieres ser más. ¡Hala, qué chulo, Leo! Papi, ahora tú me encantas. Un encajable de Mickey.